A partir de este momento ya se ha iniciado la grabación. Vamos entonces a compartir la pantalla en estos momentos para que usted pueda escuchar la narrativa de la normativa PYMES en cuanto a sus 11 pronunciamientos. Acá solo se va a hacer una narrativa, pero la parte, usted no tiene que escribir nada más, sin embargo, si quiere tomarle captura a las pantallas, lo puede hacer, ¿sí? Y aquí va a ser una síntesis de esos 11 pronunciamientos, en donde usted va a poder profundizar más, ¿sí? En cuanto a el enunciado, siempre y cuando tenga la diligencia de poder leer estos 11 pronunciamientos. Es importante mencionar, y como usted va a ver la presentación en estos momentos, ¿sí? De la normativa NIF para pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos acá la primera observación. Esto dice que son, ¿sí? Y que aplican estas normas para entidades que no tienen que rendir información pública. ¿Y qué es información pública? Aquellos que tienen que divulgar sus estados financieros de acuerdo a las regulaciones, ¿sí? De la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, es importante mencionar, ¿sí? Que los estados financieros deben de tener la suficiente información para que usted pueda calificar a las normas internacionales de información financiera. Pero para las pequeñas empresas son los estados financieros básicos tradicionales que vimos ya la estructura el miércoles anterior y por consiguiente no tienen que tener que publicar sus estados financieros. Ok, como les mencionaba, esta obligación se hace para todas las empresas que no cotizan en bolsa. Significa que el 95% de las empresas de la República de Guatemala, estas no van a cotizar en bolsa. Muy bien. Ahora, ¿qué otra consideración menciona la normativa? Estoy hablando del pronunciamiento número 1 de las pymes. Dice, cuando la entidad tenga activos en forma fiduciaria, o sea, que maneja fondos, estos no la convierte en una información pública. Acá podemos hablar categóricamente de las financiadoras. Cuando una entidad está obligada a utilizar las NIF, o sea, que por regulaciones específicas la empresa tenga que utilizar NIF porque está aliada a una casa matriz. Que no se prohíbe que la subsidiaria cuya controladora utilice NIF, o sea, cuando hablamos de la controladora es la matriz. Controladora significa la empresa que tiene el dominio sobre la empresa, ¿sí? Una controladora utilice NIF para que la empresa que es controlada pueda utilizar pymes, porque ella no está obligada a publicar sus estados financieros. Bueno, pues estas son consideraciones generales. Si nosotros utilizáramos los conceptos y los principios generales, las pymes representan, como ya dijimos, pequeñas y medianas empresas. El objeto es proporcionar información financiera amplia y oportuna, que los estados de resultados
de cuenta de responsabilidad en la gestión de la administración. O sea, que los estados sean reflejo de la gestión administrativa. Todo esto está en el pronunciamiento número 1. ¿Cuáles son los aspectos, o digamos en español, los principios, los requisitos de la normativa PYMES, que ella los tiene conceptualizados como aspectos cualitativos? Es cuestión de semántica en cuanto a la interpretación o redacción, pero estamos hablando de que en español serían cuáles son los principios de la información financiera. Y aquí damos que el primero habla de la comprensibilidad, la relevancia, la materialidad e importancia relativa. Habla de un principio muy importante que es la fiabilidad, ¿sí? La esencia sobre la forma, la prudencia, la integridad, la comparabilidad, la oportunidad y el equilibrio entre costos y beneficios. En otras palabras, nos está diciendo acá PYMES, estos son los principios básicos de limitación o de regulación cualitativa que va a tener la empresa. Van a ser los principios que van a normar, que van a estipular, que van a dar los parámetros de registro de la aplicación de los principios de información financiera PYMES. Veamos qué consiste esto. Primero, comprensibilidad, que los estados financieros deben presentarse en forma sencilla para que se entienda en forma clara. Bueno, el hecho de que los estados financieros se presenten en forma sencilla para el efecto se pueden agrupar, como se vio en la clase inicial, activos no corrientes, activos corrientes, patrimonio, pasivos no corrientes, pasivos corrientes, el estado de resultados por la función, no la naturaleza. Porque si fuera por la naturaleza, se recuerdan, se agrupan en ingresos y egresos. Por la función se aplica de acuerdo a la actividad que realizan dentro de la empresa. Tenemos entonces que para el efecto, ¿sí? Entre más sencillos sean los estados financieros, más objetivos van a ser. Relevancia, bueno, significa cuánta influencia puede ejercer en la toma de decisiones, o sea, lo más importante. ¿Qué significa esto? ¿Qué partida del estado financiero es la más importante? Bueno, ustedes podrán decir, bueno, pueden ser los inventarios, pueden ser las cuentas por cobrar, o sea, o las cuentas por pagar, dependiendo. Eso es lo que permite que PYMES haga la segregación adecuada para tener una clara identificación de que a través de analizar determinada cuenta en el estado financiero, usted pueda tomar adecuadas decisiones. Materialidad e importancia relativa. Bueno, esto es en cuanto al monto de la partida, o sea, que a juicio de usted deberá mostrar en el estado financiero qué partida tiene mayor participación. ¿Qué partida tiene mayor participación? Y esto va a
decirse si es bueno o es malo. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que cuentas por cobrar está cero. Y al mes siguiente, las cuentas por cobrar eran 2 millones de quetzales. A efecto de analizar el mes anterior el estado financiero, nos vamos a observar que tenemos cero. Y ustedes dirán, nítido, no tenemos cuentas por cobrar. Pero ¿qué si trasladaron el saldo de esas cuentas por cobrar al siguiente periodo? Y ahí ya tenemos 2 millones. 2 millones que nos pueden representar serios aspectos negativos en cuanto a este tipo de información. Entonces, tenemos que estar bien definidos, bien claros, bien objetivos en cuanto a qué es lo que nosotros tenemos que definir como materialidad e importancia relativa dentro de los estados financieros. Acá hay una pregunta muy técnica. Pensemos en un ingenio, en donde el punto más grande son sus plantaciones. Y ese es un activo no corriente, porque son activos de generación de las siembras, pero son activos fijos, ¿sí? Y son grandes extensiones de tierra. Esa partida, ¿sí?, es la que en el estado financiero va a mostrar una mayor participación, porque obvio, vale miles de quetzales, ¿sí? Pero realmente será la más importante, porque vamos a recibir las escrituras constitutivas y entonces ahí vamos a determinar que sean propiedad o sean arrendamientos, cualquiera de las dos situaciones. Y entonces ahí esa partida grande que tenemos de activos pasa a ser secundaria porque es inamovible. Lo mismo sucedería con una industria, con una fábrica. En esa fábrica tendríamos grandes instalaciones, grandes maquinarias, pero son inamovibles. Entonces la máquina existe ahí, la máquina ya no va a ser sustraíble o robable o que esté subvaluada. La maquinaria está registrada al costo o al precio de adquisición de la maquinaria, ¿sí? Y entonces, por consiguiente, esa maquinaria, ¿sí?, a pesar de que tiene un valor grandísimo dentro del balance general, no es la partida más importante. Por eso es que BIME dice materialidad e importancia relativa, para que usted pueda determinar. Todo esto, cuando veamos el análisis, vamos a entrar a compartir estas situaciones. Oiga, alumno, esto es la verdad de la verdad. Este principio pymes es el que le dice a usted, señor, usted tiene que actuar con diligencia y ejercicio profesional. ¿Qué es fiabilidad? Significa que los estados financieros estén libres de errores significativos, que no tengan sesgo y representa lo que pretende presentar o puede esperarse en los estados financieros estén libres de sesgo. Es decir, que son
naturales. Muy técnico el concepto. Hagámoslo en español, ¿sí? Cuando decimos nosotros que los estados financieros son fiables, es que no tienen fraude, no tienen corrupción, no están subvaluados, no están dañados por partidas que sean ajenas al giro normal del negocio. O sea que los estados financieros presentan técnicamente las operaciones de la empresa. No importa, oiga bien, alumno, no importa que sea pérdida, pero es una pérdida derivado de la actividad operacional de la empresa. ¿Sí? Eso es que los estados financieros no sean falsos. Oiga, póngame atención. Aquí hay un tema importante. La contabilidad es fiscal o financiera. En verdad es cierto está que acordamos de mutuo acuerdo con vuestras personas que es financiera. Pero entonces no hay doble contabilidad. Sí. Es que fíjese que en la contabilidad está registrado la compra de un diamante de 20,000 quetzales. Perfecto. Pues si es decisión del dueño que aparezca ahí, va a aparecer como gastos personales 20,000 quetzales, ya que él rinda cuentas a sus socios, pero ahí aparecen un gasto de 20,000. ¿Por qué? Porque está libre de sesgos. Pero mire, pero es no deducible. ¿Quién dice eso? Eso no existe. Es gasto. El señor se gastó ese dinero y ya no lo va a reponer y salió de las arcas de la empresa. Es gasto, resta. ¿Sí? Peor sería que ocultáramos. Ojo, ponga atención, que pusiéramos a una cuenta por cobrar o gastos por liquidar esa partida cuando en verdad es cierto, sabemos que es gasto. A eso se refiere, que los estados financieros sean naturales, que no exista doble contabilidad. Oiga, no vamos a hablar fantasías. En el mundo de las finanzas, llegan los banqueros y le dicen, miren, es que no queremos los estados financieros fiscales, queremos los estados financieros administrativos. Cuando a mí me han mandado a llamar los señores del banco, les digo, mire, señor, disculpe, aquí no se lleva doble contabilidad porque eso no existe. Acá lo que se le va a dar son los estados financieros de la empresa. Esos son los que se le... No hay estados financieros administrativos. El día que usted, honorable joven estudiante, emita doble estados financieros, está violando las normas de ética y está violando las normas de información financiera. En el otro salón me decían, está bien, Morales, perfecto, bueno, moralista, está bien, ético, está bien, puritano, está bien, pero me van a quitar el chance. Oiga, varón, escúcheme, distinguida dama, ¿usted ha firmado estados financieros que no son reales para conservar su trabajo? No lo haga. Hay prisión
por falsedad de información contable. Eso es un delito penal. Si lo llegan a determinar que usted firmó estados financieros sin fundamentos, va a ir a visitar la Baticueva. Es un asunto penal. No debe de hacerlo. Oiga, Morales, son los sueldos del hambre. Sí, hijo. Vas a comer mientras lo puedas hacer. Y cuando te agarren, cuando te descubran, ¿quién le va a dar de comer a tu familia? Todas las cosas que no se hacen con bien, mucho tarda la mentira mientras la verdad llega. Y eso es lo que Pymes quiere hacer con la fiabilidad, que estén los estados financieros libres de cosas amorales, cosas atípicas, cosas no lógicas. Oiga, Morales, y entonces quiere decir que la compra del anillo no es lógico. Claro que es lógico. El hijo de Pink Floyd, del jefe, le quiso dar el anillo a la secretaria en lugar de dárselo a la señora. Eso es real y eso es gasto y eso resta las utilidades de la empresa. Pero mire, cuando hagamos la declaración del impuesto sobre la renta, eso no lo debo de tomar en cuenta. Oiga, señor, usted no está haciendo contabilidad para pagar impuestos. Usted está haciendo contabilidad para determinar si el señor ganó o perdió. La base tributaria podrá tener N número de factores, unos que suman, otros que restan, para determinar la renta imponible, pero no es la utilidad operacional de la empresa. Por lo tanto, no existe nunca, nunca una doble contabilidad. Si usted lo está haciendo, perdóneme, discúlpeme, pero lo siento. Va a ir a conocer a Batman. Lo anterior se fortalece con esto. La esencia sobre la forma legal. Esto significa que debe de prevalecer la esencia de la operación independientemente de la forma legal que lo regule. Oiga, ¿qué más quiere, hijo de Dios? ¿En qué idioma quiere que le hable? Es que no se debe registrar porque es gasto no deducible. Falso. Es que eso es faltar a la ética porque se lo dio a la que no es su esposa. Falso. Es que utilizó los fondos de la empresa para uso personal. ¿Y qué? Es que eso no genera renta. ¿Y qué? Es que eso no está regulado por la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y qué? Es que eso es una cosa amoral porque da un mal ejemplo para todos los demás funcionarios. ¿Y qué? Lo que en verdad es cierto es que en piedra escrito está, es que la esencia es sobre la forma legal. Y la esencia es que este hijo de Pink Floyd se gastó 20,000 pesos y eso resta. Eso es gasto.
pero no es visible por los 3 clavos de la cruz. No seas terco, hombre. Oíme, esto no lo está diciendo Morales. Morales te manda a decir primero, óyeme, pon atención, hijo, pon atención. Primero te está diciendo, sé fiable. O sea, di las cosas con la verdad. Eso te está diciendo. Y después te está diciendo, bueno, si eres honesto con decir las cosas con la verdad, regístralas como tal. Que mire, que fíjese que el gerente dice que lo pongamos en gastos generales o en gastos de representación o gastos confidenciales. Haz lo que querrás, ponelo como querrás, pero en verdad de cierto es que es gasto. Y solo hay una contabilidad. ¿Les gusta la clase, verdad? Está interesante. Me irán conociendo con el transcurso, pero este humilde profesor de ustedes les explica por qué son las cosas. ¿Qué está diciendo acá? Que la esencia es el gasto, la forma legal, secundario. Cuando usted determine la renta imponible para el pago del impuesto, ándale, cumpla con la forma legal. Pero primero prevalece la esencia. Bórrense de su idea que es gasto. Y sobre todo, por los 3 clavos de la cruz, quítense de su boca ese gasto no deducible. Esa micada no existe, mis hijos. No existe. Sigamos. Prudencia. Dicen que es la madre de las ciencias. ¿Y qué es prudencia? Es la inclusión de cierto grado de precaución al realizar juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos y pasivos expresados en efecto no impidan la sobrevalorización. Vámonos en español. Los que ya tuvieron la diligencia de leer las normas pymes, el requisito de la norma pymes es que va a poner los activos y pasivos a valores de realización. Y eso es lo que hace la bolsa de valores. Porque la bolsa de valores viene y te dice, hoy tus acciones están, hagamos un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, si a ustedes cuando hagan la evaluación le preguntan, el profesor pone ejemplos de la vida nacional, les encargo la crucita, ahí les encargo, para que me echen salsa a los tacos, ¿va? Les encargo la crucita. Sí, pone ejemplos. ¿Qué ejemplo les pongo ahorita? El petróleo crudo. La semana pasada, el petróleo crudo estaba a $280 el barril. Hoy está a $95. Y así como sube, así baja. ¿Sí? Entonces, no, es que la fábrica está registrada en 1 millón, pero esa fábrica vale 7, 8 millones. No pueden hacer esas partidas.
Tienen que ser prudentes y diligentes. Porque así como puede usted sumarle 7 millones al activo, óigale que le pegue esos 7 millones cuando se le rompe el edificio. Pero es que eso está muy difícil que se dé. Saber, Dios. Está temblando, están inundaciones, se están abriendo hoyos en la carretera. Hay de todo. Ya no digamos cuando son cosechas o activos de renovación. Eso es aún más delicado. Tienes que aprender a evaluar tus activos al precio correcto. Mira qué sabia. ¿Sabes cómo es esto? Como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos regulan la actuación del ser humano. Estos son los mandamientos de las normas contables. Es exactamente lo mismo. Solo que el 5 habla de la fidelidad y en los mandamientos te dice no matarás, que eso sí ya es el extremo, ¿va? No mates a la empresa haciendo fraude. Me imagino que en contabilidad les habrán invitado a ver todos los fraudes financieros que se hacen a través de la presentación de estados financieros por llevar con estados financieros administrativos y fiscales. Integridad, ¿sí? Indica que una omisión puede causar que la información sea falsa o equivocada. Y por lo tanto, no, ojo, vuelve a mencionar la palabra fiabilidad, fiable y deficiente en términos de relevancia. Ejemplo. ¿Cuánto es la pérdida? 200,000, pero fíjese que hace falta registrar los productos vencidos. ¿Y cuánto suman eso? Otros 200. No lo registres. La pérdida es de 400. Y vos, porque para que no te jalen las orejas, los vas a registrar solo 200. Y los otros 200, con el amparo de Dios, con las utilidades, vamos a reflejar más. Y no podemos reflejar esa pérdida de 400 porque si no, los estados financieros van a estar malos. No es así, ¿verdad? No es así el tema. Hay que divulgar y presentar toda la información correcta. Que sean comparables. Ustedes que ya recibieron auditorías, saben que los estados financieros tienen que ser comparativos para ver qué pasó en un año y qué pasó en otro. No hay vuelta de hoja. No perdamos el tiempo ahí. Oportunidad. Pues eso está, ya lo platicamos. Implica proporcionar la información dentro del periodo de tiempo adecuado. Ahora estamos Pin. Doña Sat nos mostró el movimiento FEL. Facturas recibidas, facturas emitidas. Lo único que tenemos que hacer es ponerle la cuenta contable. Ya doña Sat se encargó. Y encima de eso, nos regaló
que ya no tenemos que poner los 10 proveedores, que yo con todo respeto no sabía para qué los poníamos, pero los ponían. Solo en este país se da. En mi país solo hay un régimen. Usted paga sobre las ventas. Aquí hay 3 regímenes, 4. Aquí hay un régimen sobre ingresos, un régimen de pequeño contribuyente, un régimen de utilidades, un régimen de... A 5 hay, un régimen de relación de trabajo y un régimen de ganancia de capital. En mi país solo se paga un porcentaje sobre lo que usted vende. Y obviamente se compensa el IVA con el débito y crédito. Solo aquí se da todo eso. Aquí se da la famosa factura especial. Allá no. Usted tiene que pagar porque tiene que pagar. Tiene que emitir factura. Pero mire que un artesano, no importa, tiene que emitir su documento tributario. Pero mire, un indito o un indígena, allá es un Machu Picchu. Él no tiene ni... Tiene que tener. Todo el mayor de 18 años debe de tener. Bueno, este es algo nuevo. El equilibrio entre el costo y el beneficio. Oiga, en español, los costos no pueden ser mayores a los precios de venta. Si los costos son mayores a los precios de venta, el negocio en marcha no sirve. Porque usted está vendiendo con pérdida. No puede vender a menos del costo. E incluso la ley de su país le está diciendo que este nivel de costos no puede ser menor. Ojo a eso. Y acá no se puede vender menor del costo. Lo dice la ley del impuesto al valor agregado. El mismo principio de la normativa pymes se lo está diciendo. La situación financiera, ¿sí? ¿Ok? El objetivo es que la relación entre los activos y pasivos y patrimonio en una fecha concreta, tal como se presentan en el estado de situación financiera. ¿Qué le está diciendo? ¿Usted se acuerda de la ecuación patrimonial honorable, joven? Activo menos pasivo igual a patrimonio. Eso es lo que le está diciendo. La situación financiera de la empresa. Los activos, bueno, ya platicamos de los activos que son los bienes de la empresa. O sea, los derechos que tiene la empresa, ¿sí? El pasivo, las obligaciones, ¿sí? En español. No estamos hablando de otras cosas. Son las deudas. La clasificación de las deudas, ¿sí? El patrimonio, la diferencia entre una y otra. Y aquí, oiga, mire cómo es de elocuente Pymes. Pymes está diciendo que es la parte residual de los activos, ¿sí? Una vez deducidos
todos los pasivos. En español es lo que sobra, pues, de los activos de restarle el pasivo, va, para que se entienda. Parte residual, lo que sobra de los activos restándole los pasivos. En español, sencillo. ¿Sí? Los rendimientos. Bueno, no se habla de pérdidas y ganancias, ni de utilidades. Se habla de rendimientos. Bueno, pero son cuestiones semánticas. Son cuestiones de interpretación. Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo de tiempo sobre el cual se informa. ANIF la identifican como el estado de resultados integral. Le está dando, como quien dice, el nombre y le está diciendo conceptualmente qué es. Todo esto está en el pronunciamiento 1 de pymes. No tiene que estar diciendo, la qué bonita las diapositivas, ¿será que nos las va a mandar? No, no se las voy a mandar. Solo estoy dándole la fase teórica de lo que usted por obligación debe de leer y que a la hora del examen les van a venir preguntas respecto al tema. Bueno, los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues son los que dictan los beneficios para la empresa. ¿Sí? Y acá una cosa son los ingresos sobre actividades ordinarias y las segundas son las ganancias sobre partidas extraordinarias. Oiga, la empresa se dedica a vender churritos. ¿Sí? Bueno, al vender los churritos, ¿sí? Va a generar la venta por los churritos. Pero usted decide vender la maquinaria que hace los churritos. Ese no es el giro del negocio. El giro del negocio es vender los churritos, no es vender la maquinaria. Y entonces esa le va a generar una ganancia después de haberle restado o disminuido el desgaste por el uso de la maquinaria a través del tiempo, le hace la famosa depreciación, para que le dé el valor en libros, y si el valor en libros es menor al precio de venta, le produce una ganancia. Estoy hablando sencillo, estoy hablando en español para que usted me entienda que hay una diferencia en lo que es ingreso y una diferencia en lo que es la ganancia. La ganancia va a ser el resultado de las partidas no ordinarias, de las partidas extraordinarias. Los gastos, ese es importante. Nosotros tenemos que decir que no son los desembolsos, son los decrementos o erogaciones del patrimonio, o sea, de los activos. Los gastos son las erogaciones o consumos. Las pérdidas son las partidas que cumplen la definición de gastos y que se siguen de actividades ordinarias de la empresa. Por lo tanto, el gasto es el que es el desembolso o el decremento de los activos. Reconocimiento de otros activos, otros pasivos y otros ingresos y gastos. Bueno, la probabilidad de obtener beneficios. ¿Qué significa la probabilidad de tener beneficios? Pues el uso de la marca. Nos van a dar otros ingresos por utilizar nuestra marca. ¿Sí? Ejemplos: McDonald's, Pollo Campero, Semaco,
en fin, las aseguradoras, etcétera. Segundo, la fiabilidad de la medición. Hacer las estimaciones adecuadas. Yo espero recibir por esta cosecha, ojo, 10,000 quetzales. Pero ahorita como está lloviendo mucho, ya no voy a recibir 10, voy a recibir 8. Quiere decir que yo estoy especulando, estoy estimando, estoy presumiendo o preveyendo que la cosecha va a costar tanto dadas las situaciones climáticas del tiempo. La medición, ¿sí? Bueno, el famoso costo histórico y el costo razonable o lo que se le llama costo de reposición. Todos estos términos usted los ha escuchado, los ha oído en las contabilidades, porque estamos hablando de los principios generales de la contabilidad. Tenemos entonces ahora que el principio general de reconocimiento y medición es sobre la base de lo devengado. ¿Por qué? Porque está hablando de estimaciones, de cuantificaciones, de provisiones, ¿sí? Mientras que, si usted se recordará que el principio de lo percibido, ese registra solo lo que ingresa y egresa a la caja. Aquí no. Aquí usted está haciendo presunciones o estimaciones que le van a permitir a usted, ¿sí?, cuantificar los hechos al final del periodo, pero hechos que van a ser cuantificados objetivamente. Estimaciones contables. ¿Cuáles van a ser esas estimaciones contables? Bueno, las famosas acreedurías laborales, las depreciaciones, ¿sí?, la estimación de las reservas. A pesar de que pymes no aceptan las reservas, no aceptan las acreedurías, pero contablemente usted las hace, ¿sí? ¿Por qué le habla del principio de lo devengado? Le habla del principio de lo devengado porque usted provisiona las facturas. A usted una factura hoy le dicen, mire, pensemos que hoy es día 2 o 3, pero no le mandaron la factura, ¿sí? Entonces usted viene y lo que hace es que provisiona el gasto para registrarse dentro del mes, ¿sí? Veamos el ejemplo de la luz eléctrica. La luz eléctrica le llega la factura no puntualmente. Y no se me vaya a poner los moños en que no paga la luz, porque se la cortan, chato. Usted a los proveedores va a decir, yo acepto facturas el 25 de cada mes. El que no me venga a dejar su factura el 25 de cada mes, lo siento, que me facture con otra fecha. Dígale a la empresa eléctrica eso. Dígale al del gas propano eso. Estoy hablando de una fábrica donde hacen consumo de gas, de combustible. O las constructoras con el mixto listo. Ah, mire, si no me trajo la factura, ya no se la pago. Ah, está bien. No le mando el concreto, pues. O el del gas, en las industrias donde están los combustibles. Pongamos un ejemplo de un restaurante
que necesita gas propano y el contador se pone los moños. Si no viene la factura del 25, no la recibe. Ah, mire pues. Y del 25 al 30 cerrado por disposiciones administrativas por no haber gas propano para hacer los alimentos. Aunque usted no lo crea, eso es el sistema de lo devengado, que permite hacerle provisiones. Y no se me ponga berrinchudo como contador, porque hay proveedores que, bueno, no quieren, que lo siento. Habrá otro que sí quiera. Reconocimiento de los activos. Bueno, ¿cuándo Pymes reconoce los activos? ¿Sí? Cuando sea probable, ¿sí?, que el mismo se obtengan beneficios económicos y futuros, ¿sí? Además, que tenga un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad. ¿Qué le está diciendo? Aquí está hablando de los inventarios. ¿Sí? Le está diciendo, oiga, esto es, ¿sí?, algo que usted va a poder medir con la factura, que el costo sea medible fiablemente. O hágalo al revés, una importación, cuando usted hace su prorrateo de facturas. La sumatoria de todos esos, ese va a ser el valor que usted va a registrar como activo que le va a generar beneficios futuros. Segundo, que una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Oiga, ¿qué está diciendo Pymes? Esas micadas de la plusvalía, de derecho de marca, ¿sí? ¿Qué otro activo? Que los gastos de organización, de instalación, ¿sí?, de las regalías. ¿Sabe de lo que le estoy hablando, verdad, joven? Todas esas fantasías que nos enseñaron en las escuelas contables, en la misma contabilidad de la universidad, Pymes no lo acepta. Oiga, en la universidad de la vida, cuando le hablo de la universidad de la vida, es la de la calle. He visto cuando se hacen auditorías que hay una partida muy famosa. Voy a mencionar un ejemplo. Pollo Campero, ejemplo. Viene Pollo Campero y registra derechos de marca. Así le pone a la partida. Derechos de marca Pollo Campero o derechos de autor Pollo Campero. Y le mete 5 millones. Ese es el activo. Y la contrapartida, ¿cuál va a ser? El patrimonio. Porque dice que capitalizó su empresa con haber incrementado un activo intangible como derecho de marca que se llama Pollo Campero por 5 millones. Esa es la partida que hacen acá en este país. Y los abogados le dicen, mira, esto es legal. Y eso te sirve para que vayas a la empresa del banco
y digas, bueno, yo quiero un préstamo y para efecto yo tengo 5 millones de capital pagado. Pero en papel, mijo, porque no hubo aportación. Ah, pero disculpe, pero pollo campero no es pinolito, chato. Pollo campero es pollo campero. Son partidas de papel. Y eso es lo que evita pymes. Por eso es que pymes, todos los activos diferidos, aquellos famosos activos diferidos, o los otros activos como derecho de llave, derecho de marca, derecho de autor, plusvalías, a pymes no le permite estos registros. Les estoy dando las bases legales. Les estoy dando toda la normativa, porque cuando veamos el caso práctico, todo eso es lo que tenemos que ajustar. Eso no existe. Reconocimiento de los pasivos. Bueno, vámonos despacio. Que la entidad tiene una obligación final al final del periodo, sobre la que informará como resultado de un suceso pasado. Fácil de entender. Una factura que se provisiona y que se tiene que pagar. Es probable que se requiera a la entidad en la que la liquidación va a tener, ¿sí? En la que la liquidación le va a tener o le va a proporcionar a usted la obligación necesaria para que pueda liquidar las operaciones. Quiere decir que usted va a tener que registrar esas operaciones al momento de que reciba la factura. Estoy en clases. ¿Quiere significa esto entonces que para el efecto es importante que la factura sea real? Ojo a esto. Aquí es donde entra la fiabilidad de las cosas. Aquí no entra el hecho de que usted va a tener una factura fantasma. Mira, te sirve esta factura, registra este gasto. ¿Y contra qué? Contra una cuenta por pagar. ¿Y el beneficio? Ah, es que me sirve para recuperar crédito fiscal. Permítame un segundo, jóvenes. Sandra, llamó Rolando. Entonces va a observar que no son facturas. Aquella fantasía de que usted recibía facturas fantasmas, eso no es fiable. Ahí usted está falsificando los estados financieros. Ojo, la segunda, probable que se requiera a la entidad en liquidación la transferencia de recursos que incorporen un beneficio económico. Volvemos al ejemplo de la factura. Usted recibe un beneficio a cambio de erogar su patrimonio. Pero si no lo va a recibir, si no lo va a obtener, entonces usted es falso lo que está haciendo. Que el importe, cuando habla del importe de liquidación, en español está hablando de la bancarización de las partidas. Dice que el importe de la liquidación
pueda medirse en forma fiable. Usted puede pagar una factura en 2, 3, 4, 5, 6 pagos. Incluso utiliza hasta bisacuotas y lo puede hacer. Y al igual que el activo, el pasivo contingente es una obligación posible, pero incierta. ¿Y cuál es el pasivo contingente? No pensemos en dolo. El pasivo contingente es la indemnización. Que la indemnización es una obligación si hay despido injustificado. Algunos provisionan vacaciones. Eso es un delito. Eso no es permitido por la ley. Ya vamos a platicar del tema, pero ahorita centrémonos acá. Bueno, reconocimiento de los ingresos. Oiga, está claro, cuando exista un incremento en los beneficios económicos o futuros, quiere decir que usted no puede inventarse ventas fantasmas. Y eso es lo que ha provocado las quiebras. La falsificación de ventas no ciertas, que para maquillar los estados financieros ponen que hay 1 millón de ventas, pero ese dinero no está, que está por cuentas por cobrar. Pero a los 2 meses, esas cuentas por cobrar no existen. Tiene que existir el beneficio real. 2, gastos. Bueno, estamos hablando de todo lo que pymes norma para elaborar los estados financieros y que usted, oiga, aquí solo estoy haciendo una síntesis. Esto es obligación suya hacerlo. Por lo tanto, no me diga que fiscalmente gasto no deducible. Eso no vale. Vea cómo le he estado hablando por espacio de 1 hora de la normativa pymes. ¿Qué es lo que pymes exige para elaborar los estados? O sea que usted, como buen analista, bueno, pymes me da la norma. ¿Cumple con la norma o no cumple con la norma? Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, apreciables jóvenes. Estamos identificando esto. Dice que se reconoce como gasto cuando haya surgido un decremento o disminución de beneficios, pero se obtiene un beneficio de un servicio. Y por lo tanto, sí, o puede ser que haya un aumento del activo o un incremento en el pasivo. Esto es cuando usted provisiona las facturas. Usted aumenta el gasto y aumenta la cuenta por pagar. Vea cómo en 3 palabras PYME le está diciendo a usted cómo es la normativa que usted debe tener. Medición entre activos financieros y pasivos financieros. Esto es palabra mayor. Estos son otros temas. Acá estamos hablando de los activos, ¿sí? Que son sujetos de valoración de acuerdo al periodo. Leamos aquí, dice, se medirán al costo amortizado menos el deterioro, ¿sí?, del valor, excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y sin opción de venta, y para acciones ordinarias sin opciones de venta
que se cotizan en bolsa. No entendí nada. En español, son aquellos activos que son volátiles. Oiga, acá habla de la bolsa de valores, habla de acciones preferentes, aquellos activos que no van al costo de reposición, sino que van a depender de la acción o de la opción de compra-venta como es la bolsa de valores. Vamos a poner ejemplos en su oportunidad. Todos los demás activos financieros y pasivos financieros se medirán a valor razonable. Óyeme, te está diciendo no a costo histórico, te está diciendo a valor de realización, a menos que la NIF en forma particular requiera que sean valuados al costo o costo amortizado. En español, las plantaciones de maíz, arroz, café, el ganado, todo lo que sean las cosechas. Ustedes ya llevaron no han llevado todavía contabilidad agrícola. El próximo semestre van a llevar contabilidad agrícola y van a poder entender esto. No financieros. La propiedad, planta y equipo se medirá al importe menor entre el costo depreciado y el importe recuperable. Vámonos despacio. Quiere decir que para pymes está bien claro la ganancia de capital, la ganancia o pérdida de capital. Ejemplo, si una entidad va a medir los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el precio de venta menos el costo de terminación y de venta, esa entidad va a reportar siempre pérdida. Y PYME se lo está diciendo, se lo está anticipando. Una entidad, y aquí se lo dice, una entidad reconocerá pérdida por el deterioro del valor relativo a actividades no financieras que no están en uso a mantenidos o a estipulados por el precio o la venta, ¿sí? Quiere decir que los activos no corrientes no están para la venta, sino que están para el uso de la empresa. Y por lo tanto, ellos van a tener un deterioro, que es la depreciación. NIF, para dar un valor razonable a los activos no financieros. ¡Wow! Miren todo lo que está haciendo NIF. Primero, las inversiones en asociadas, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de la participación minoritaria, ¿sí? Del método del costo o de la participación en la consolidación de estados financieros? Se lo están normando pymes, ¿sí? En donde los conjuntos de una entidad mide el valor
razonable. ¿Por qué? Porque no está cotizando en bolsa, no está sujeto a especulación, sino que está sujeto a interpretación de cuánto puede valer ese activo en otra empresa. Las propiedades de inversiones que una entidad mide al valor razonable. La pregunta es que ¿quién mide ese valor razonable, verdad? Y ojo, los activos agrícolas, los activos biológicos o productos agrícolas en el punto de su cosecha o de recolección que una entidad mide a valor razonable, menos los costos estimados de venta. ¿Quién es Juan Perico Los Palotes que me dice que esa cosecha vale 15,000 quetzales? Solo el mercado. El precio que va a regular el mercado va a ser el valor de realización de esa cosecha. Pero oiga, usted contablemente, ¿qué va a hacer? Usted contablemente va a ir sumando y sumando y sumando y sumando y sumando todos los activos, todas los valores. Y ahí tiene esas cosechas. No tiene más. Tiene todos sus insumos, tiene todos sus fertilizantes, tiene el agotamiento de la tierra. Y eso le va a sumar sus costos de venta. ¿Sí? Pero si el mercado dice que vale menos, por eso es que acá, ojo, le dice al final, la entidad va a medir a valor razonable, pero le va a restar los costos estimados de venta. ¿Y cuáles son los costos estimados de venta? Todos los costos directos de la venta, del producto de la venta. Hasta eso contempló Pymes. Compensación de activos y pasivos. Uy, eso es delito. No se puede. Aquellos que, tengo tanto de activo y tanto de pasivo, el que reza y peca, empata. No, mis hijos. Aquí no es el que reza y peca. Aquí es que no se puede. No, 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 no se puede. No puede compensar activos contra pasivos. A menos que la medición por el neto en el caso de los activos sujetos a correcciones valorativas, ejemplo, el inventario obsoleto. El inventario obsoleto se convierte en pérdida. No hay compensación. O si las actividades de operación, sí, normales de una entidad no incluyen la compra-venta de activos no corrientes. Es una mezcolancia, pero en español le está diciendo, mire, compa, no se puede. Oiga, ¿y cómo hago para desaparecer esas cuentas? Pues crea un fondo, pero eso después se factura, ¿ah? Se crea un fondo y se comienzan a liquidar por partidas, pero tiene que bancarizarlas.
¿A qué se refiere la presentación razonable? La presentación razonable de los estados financieros, ¿sí? Se debe a que la presentación de los mismos se requiere de una representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con la definición y criterios de los reconocimientos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. En otras palabras, le está diciendo que la presentación razonable de los estados financieros se debe a que tienen el cumplimiento de la fiabilidad. ¿Y qué es fiabilidad? Que no estén manipulados, ¿sí? De esta situación. ¿Qué tenemos como los principios de los pymes? El negocio en marcha, la frecuencia de la información, la uniformidad, la información comparativa, la materialidad, el conjunto completo de estados financieros, identificación de los estados financieros y presentación de la información. Digamos que eso ya son los principios regulatorios de pymes. Muy bien. Tenemos entonces, ante esa situación, nosotros vamos a observar y vamos a delimitar que esos principios que les habíamos mencionado, ¿sí? Con anterioridad, nosotros podríamos definirnos de la siguiente manera. Permítame, voy a aperturar la pantalla 2. Acá la tengo. ¿Sí? Y comenzaremos a ver esta pantalla número 2 respecto a los principios que nos había mencionado. Esto ya lo vimos rápidamente. ¿Cuál era el estado de la situación financiera? Ya lo habíamos platicado, que era el balance y la información que presenta, las cuentas de los activos. Ponga atención. Aquí es importante, porque ya de acuerdo a la normativa pymes, ojo, miremos cuáles son las partidas novedosas, los activos financieros de títulos y valores. ¿Sí? Las propiedades de inversión, ojo, registradas a valor razonable con cambio a resultados. Oiga, ¿y esas micadas qué son? Los activos intangibles. A ver, ¿cuáles pueden ser esos activos intangibles? Los activos biológicos, ojo, registrados al costo menos su depreciación. Y activos biológicos registrados a valor razonable con cambio a resultados. Inversiones en asociadas. Inversiones en entidades controladas. Estas son las cuentas que pymes están normando. Cuentas que nosotros tradicionalmente no las habíamos visto. Cuentas que no tenemos, que nunca las conocíamos y que ahora la norma
Las cuentas de pasivo, bueno, acreedores comerciales, cuentas por pagar. No existen proveedores. Esa palabra no existe. Pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes. Oiga, usted en su contabilidad pone IVA crédito, ¿ah? Y también tiene IVA débito. Y el débito y el crédito al final del mes lo regulariza y le queda un IVA por pagar. El trimestral pone ISR trimestral. Y si se pasa, pone ISR trimestral pagado de más. No, no es pagado de más, sino que sencillamente ya no lo va a recuperar. Pasivos por impuestos diferidos se clasifican como no corrientes. ¿Cuáles son esos impuestos de pasivos diferidos? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? Automáticamente son el ISO. Porque usted lo está pagando anticipadamente que después lo va a acreditar. Pero Morales, fíjese que el ISO como contrapartida de acuerdo a la ecuación patrimonial es un activo. Pero Pymes no reconoce eso. Las famosas provisiones. Está hablando de provisiones de facturas, no de acreedurías. Y aquí es el tema de que las acreedurías son las que son difíciles de entender. Hablamos del patrimonio. El patrimonio, yo les dije que vamos a ver un caso específico del patrimonio, de las participaciones de las controladas o de la controladora. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa es controladora de otra que le rinde información. Y participación de empresas, ¿sí? No controladas. De igual forma, se presenta la situación de patrimonio de empresas controladas y de empresas no controladas. Los activos corrientes, ojo, que se realicen en un periodo de normal de ciclo de operaciones. ¿Qué es el ciclo de operaciones? Es un año. Mantiene el activo con fines de negociación. O sea, no es los activos corrientes, no son para autoconsumo, son para negociación, para generar rendimientos, ¿sí? Que se espera sean realizados en 12 meses. Que el efectivo y sus equivalentes son cuando no tengan ninguna restricción. O sea, que estén libres de demandas. Por su lado, el pasivo corriente, primero que sean deudas reales y que se esperan sean liquidadas en un ciclo normal de operaciones. Mantiene el pasivo con el propósito de negociar, o sea, que sean facturas reales. No me metan facturas Skippy. Ya están falseando los estados financieros. Estas deben de ser liquidadas en 12 meses. La empresa no tiene un derecho para liquidar el pasivo. ¿Qué tenemos que
divulgar en los estados financieros. Tenemos que divulgar la propiedad, planta y equipo, los deudores comerciales, los inventarios, ¿sí? Que se tienen para la venta, para el proceso productivo, la materia prima, las provisiones para beneficio de los empleados. Ojo, hay que tener en cuenta, vamos a practicar el miércoles de esto de las acreedurías, la clase del patrimonio, ¿sí? Bueno, el número de acciones, ¿sí? Número, el valor nominal de las acciones, una conciliación entre el número de las acciones en circulación al principio y al final, los derechos y privilegios y restricciones que tengan las empresas, las acciones, ¿sí? De la entidad, ¿sí? Mantenidas por ella o por las subsidiarias o asociadas. Estas son las famosas acciones en tesorería, ¿sí? Las restricciones y contingencias sobre las acciones. Bueno, creo que el tiempo se me ha agotado, ¿sí? Ya nos pasamos unos minutos, la dejamos hasta acá. Un minuto para el licenciado Otoniel Ramos para si quiere comentarle algo a los alumnos, por favor, Otoniel. Hola, licenciado. No, para nada, solo era para que ya nos habíamos pasado unos minutos. Y Bueno, para recordarles que estén atentos al Classroom, que cualquier información por ahí, por ese medio, se las voy a estar transmitiendo. perfecto. Bueno, entonces estamos claros en cuanto al tema. Damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Nos saludaremos, Dios mediante, el próximo día miércoles. Tengan ustedes muy buenas tardes, mis estimados jóvenes, y nos saludamos el próximo miércoles. Gracias, Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Liz. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche, Liz. Buenas noches, buenas noches.